Hola, somos un grupo del IES Bahía de Bave. Nosotros, Rosario, Natalia, Felipe y yo, Alejandro, hemos realizado nuestra práctica de laboratorio. Consiste en conseguir hielo caliente. Como podemos ver aquí, este líquido, a simple vista podemos ver que es un líquido. Pero la gracia de este es que cuando golpeamos, reaccionamos con él de alguna manera, lo tiramos, en cuestión de segundos se cristaliza y forma cristales que están a más de 50 grados centígrados. Y nosotros lo hemos llamado pues como si fuese un hielo caliente, pero en cuestión de segundos, como podemos ver aquí. ¿Cómo hemos realizado esta práctica? Lo veremos a continuación. Yo soy Natalia y voy a contaros los pasos que vamos a seguir para conseguir nuestro hielo caliente. Antes de empezar con esto, he de deciros que vamos a usar dos solutos que actúan de una forma muy parecida cuando los sometemos a nuestro proceso. Para empezar, vamos a medir la cantidad necesaria del soluto y la vamos a disolver en agua. Para que se disuelva bien, vamos a calentarlo. Una vez que esté disuelto, tendremos una disolución homogénea. Vamos a meterlo en la nevera durante unos 10 minutos aproximadamente y una vez que salga ya estará listo para cristalizarse. Este proceso se puede repetir si lo volvemos a calentar para que se disuelva. Se puede repetir tantas veces como quiera, siempre y cuando el recipiente esté limpio y sin impurezas. Bueno, pues yo soy Rosario y voy a explicar la reacción química. Las dos sustancias que nosotros hemos utilizado han sido el tiosulfato de sodio pentahidratado y el acetato de sodio trihidratado. Estas dos sustancias tienen un punto muy bajo de fusión. ¿Eso qué quiere decir? Que al calentarse se funden. Así forman una mezcla homogénea y sobresaturada con el agua. Al enfriar esta mezcla homogénea provocamos un estado de sobreenfriamiento. Este estado de sobreenfriamiento conlleva un estado de equilibrio metaestable. Ese equilibrio metaestable en cualquier momento puede ser perturbado. En nuestra experiencia, lo que vamos a hacer va a ser, al agitarlo, golpearlo, tocarlo o añadir un núcleo cristalino, vamos a hacer que cristalice, formando primero un cristal muy pequeño en el centro y a raíz de ese cristal se irán formando el resto. La formación de estos cristales hace que se libre una energía residual, llamada también calor latente de solidificación. Por eso nuestro experimento se llama hielo caliente. Hola, yo soy Felipe y bueno, durante este proyecto hemos llegado a una serie de conclusiones en las que observamos que las mejores cantidades, las mejores proporciones para realizar el trabajo eran 20 gramos de acetato de sodio y 3 mililitros de agua. También pudimos ver que con estas proporciones los cristales era como mejor se formaban más rápido y eran más fáciles de controlar, mientras que si aumentábamos las proporciones no era tan fácil controlar los cristales y podían incluso cristalizar dentro de la nevera. Entonces tuvimos que hacerlo con la otra proporción. También observamos que con el tiosulfato de sodio pentahidratado los cristales tampoco se forman de la misma manera, son mucho más grandes y se cristalizan con uniones más fuertes. También hay que decir que tardan más tiempo en cristalizar que con el acetato de sodio. Y bueno, para finalizar también decir que, como ya han dicho antes, esto a lo que nosotros llamamos hielo caliente no es hielo caliente, es una reacción que cristaliza con reacción exotérmica que genera calor a más de 50 grados y bueno, como ya sabéis, podemos reutilizarlo tantas veces como queramos, una vez disolviendo una y otra vez. Y bueno, pues muchas gracias por atender a nuestro trabajo, esperemos que os haya gustado, que ha sido muy interesante.